Hola amigos, en el vídeo que en este marco de acercamiento a la historia de la Sociedad Teosófica Española, en el vídeo que grabamos con Carmen César, Carmen hizo mención a cómo después de la época de la dictadura, la teosofía de América Latina tuvo un papel importante en el apoyo, en la revitalización de la teosofía en España, incluso con la llegada de personas de allí que ya venían con un bagaje teosófico y que a través de sus aportaciones, a través de sus conferencias, a través de sus talleres, han hecho mucho para que la teosofía arraigue en España hasta llegar al momento presente. Carmen citó expresamente a Juan Viñas y al terminar el vídeo me hacía referencia a otra persona que no había dicho en el vídeo y que para ella fue fundamental en esa llegada desde América Latina. Y me refiero a Isaac Hawley. Isaac Hawley está aquí con nosotros precisamente y a continuación nos va a hablar de lo que ha sido su propia experiencia de llegada al movimiento teosófico y de su integración y trabajo en la sociedad teosófica. Nos va a hablar igualmente de lo que es su conocimiento sobre la historia de la Sociedad Teosófica Española y por fin, habida cuenta de que él nació en México, como nos contará, de la interrelación y la influencia mutua entre la teosofía española y la teosofía de América Latina. Recientemente ha estado en Brasil participando en unas actividades de la federación de allí y allí ha dado una conferencia sobre teosofía y arte. Y aprovechando ese conocimiento que tiene profundo de esta interrelación entre la teosofía y el arte, le hemos pedido que en la parte final de sus palabras también nos ilustre al respecto. Así que, Isaac, muchísimas gracias por estar con nosotros y estamos a tu disposición. Muy amable. Bien, pues muchas gracias por la invitación que me han hecho Emilio y Lola para poder hacer este trabajo, de compartir con el público que va a escuchar y va a ver este material. Para empezar, hablar un poco de la experiencia en la que yo pueda haber tenido para entrar al movimiento teosófico hace más allá de 30 y tantos años. Yo entré en el año 1979, más o menos, a raíz de, como todo buscador, ¿no? Las inquietudes, los procesos por los que se habían pasado en ese intento de encontrar, llenar ese gran vacío que se produce cuando llega el momento, que eso es lo que ocurre a la mayoría que están ya, vamos a decir, maduros para esto, para encontrar una búsqueda más interior, más que vivir hacia afuera, es el intento de ir hacia nuestra esencia. Yo intenté con varios grupos, bueno, acuerdo que me acerqué a los Rosacruces, después estuve cerca también de los practicantes de yoga de Saint Ramón de la Ferrière, y finalmente un día buscando libros en una librería en Puebla, yo soy nacido en la ciudad de Puebla, en México, se llamaba Librolandia, nunca lo olvidaré, encontré en una cantidad de libros que estaban en el suelo, uno que tenía una portada egipcia, y a mí lo egipcio siempre me había traído desde hace muchos años. Yo había viajado mucho a Egipto en mi juventud y me interesaba mucho el tema. Pero lo abrí y, ser honesto, no entendía nada, ¿no? Era la doctrina secreta, el primer tomo, ¿no? Entonces dije yo, pues no sé qué cosa es esto, pero bueno, al voltear vi la imagen de la señora Blavatsky que estaba de frente, esa clásica fotografía donde ella está viendo así de frente y fijamente, y yo sentí que me atravesaba, la verdad, y me asusté, tiré el libro y me salí corriendo. Dije, uy, qué libro tan raro, ¿no? Pero a la semana la curiosidad fue más fuerte, yo regresé y lo busqué, y yo veía la cara de la señora y digo, caray, ve muy duro. Pero bueno, lo ojeé y yo decía, ay, qué difícil, hay cosas que no las entiendo. Pero había una dirección en la parte de abajo, como un sello, donde había un teléfono y yo hablé ahí. Y era la sede que estaba en la Ciudad de México en esa época, en 79, 78, 79, y me dijeron que no tenía por qué hablar a México porque en la Ciudad de Puebla había un grupo. Entonces me dieron unos datos, yo contacté con el grupo e hice una cita para el fin de semana. Luego narro esto porque fue la anécdota que a mí me impulsó a entrar a la sociedad, si podemos decir, la experiencia. Yo tenía por mi trabajo en una empresa automotriz que viajara en ese momento, me fui a Chicago, yo tendría 30 y tantos años, 31, 32, o por ahí andaba, y tuve que posponer la cita para un día después, un domingo me parece que fue. Bien, regresé de Chicago y fui a la cita ese domingo, pero en la noche, antes de ir a ese domingo,
a esa cita, yo tuve una experiencia, un sueño, bueno, yo me imagino que han de haber dicho, si no le queda claro que te tiene que entrar a esto, no va a funcionar. Entonces tuve un sueño tan impactante, en mi vida había tenido un sueño así, ¿no? Un individuo, yo le cuestionaba y le preguntaba que para qué, que no encontraba el sentido de mi vida y que no encontraba el camino a seguir, que estaba desesperado y que quería saber para qué. Y él recuerdo que me dijo, no te preocupes, mañana lo vas a encontrar, pero vas a tener que trabajar como loco. Y dije, a mí eso no me asusta. Y después ahí se desvaneció la imagen del sueño y yo quedé muy impactado porque al despertar me sentí como, se me hizo muy real el sueño y yo dije, ¿esto qué tendrá que ver con la cita? Pues sí, tuvo que ver porque yo me cité y a partir de ahí yo empecé en la sociedad, ¿no? De ahí pasé a ser presidente del grupo, después pasé a ser secretario general de la sección mexicana por unos 6 años, más o menos, durante el cual se hizo una gran actividad, ¿no? Pasamos de 70 miembros a 400 en México, no, 350 más o menos. Y también se trabajó mucho en la cuenca del Caribe con el doctor Charneco, que tengo que recordar con mucho cariño. Él ya no está entre nosotros, porque él fundó la Escuela de Estudios de la Cuenca del Caribe y empezamos a trabajar pues Venezuela, Centroamérica, Puerto Rico, Costa Rica, República Dominicana, etcétera, México. Fueron años de mucha actividad y mucho trabajo en toda esa zona y con los Estados Unidos también. Estábamos muy en contacto, que en esa época era la secretaria general Dora Kunz y nos apoyó muchísimo, hay que reconocerlo. Ella le apoyó mucho en ese momento a este trabajo. Posteriormente, yo termino la actividad en México como secretario general. Yo trabajaba en una empresa automotriz, paso a trabajar, de maestro, que yo me había ido preparando para dar clases en una universidad de México, se llamaba Las Américas, en la ciudad de Puebla, y estuve dando clases una temporada hasta que para hacer mi doctorado tuve que viajar a España. Cuando viajé a España y llegué yo a Madrid, que fue el lugar donde hice mi doctorado en la Universidad Complutense, y doctorado en psicología clínica, me encontré con el trabajo de la rama Hesperia. Ahí me abrieron los brazos, me apoyaron y empezamos a trabajar, cosa que en aquella época había pocos talleres que se daban. Yo doy talleres y conferencias, pero me gustan los talleres porque se trabaja mucho con el grupo que asiste. Se les da un manual y hay mucha actividad, dinámicas. Y habíamos confeccionado un taller en donde los asistentes visitaban el Museo del Prado, el Museo Arqueológico, ahí en Madrid. O sea, había mucho interés por ese tipo de dinámicas. Las sesiones eran increíbles porque se llenaba el salón, que no es muy grande. Había a veces que mover todo para que cupieran a veces 60, 70 personas, casi 80 en un momento dado. Pero era entendible porque había poco en España, poca actividad de este tipo, ¿no? O sea, yo trabajaba mucho, me acuerdo, el tema de la sombra, desde el enfoque junguiano, en combinación con la teosofía, o el tema de la muerte, o los mitos, que yo ya empezaba a meterme a ese tema. Eso fueron, yo creo que unos 5 años estuvimos así. Yo volví a México, pero después me regresé nuevamente a España, porque me invitaba mi director de tesis a trabajar y colaborar en la Complutense con él. Después de un cierto tiempo me fui a vivir a Barcelona y aquí he estado unos de 10, casi 12 años, colaborando con la rama Arjuna y otras ramas de toda la zona que hay, en Terrassa, en Rubí, en Lérida, en Mollerussa, y seguir viajando para toda España. Seguía viajando y visitando Madrid, Bilbao, y fuera de España pues volví a México, Centroamérica, Sudamérica, sobre todo mucho Sudamérica. No podemos negar que el trabajo que se ha hecho durante todo este largo periodo y la actividad que yo desempeñé me fue ubicando en una posición y por supuesto me fue enfrentando a ciertas experiencias muy, muy fuertes que me hicieron tener que superarlas y encontrarme en ciertas condiciones para que el trabajo no fuera afectado. Poco después yo me tengo que trasladar
de estos 10 o 12 años a Bilbao, porque me fui a la India 2 años a trabajar para la sede internacional al área de los archivos, como restaurador de documentos antiguos. Estuve 2 años, revolví y me he quedado en Bilbao por el asunto de... Hay varias razones, pero entre todas es el calor. A mí el calor me excede. Pero bien, de esto se podría decir, vamos a decir, cómo he entrado. Las relaciones sobre todo con Juan Viñas, que ya mencionó Carmen, fueron muy importantes. Él fue, se puede decir, uno de los grandes impulsos que me dio al entrar. Yo tuve una experiencia con él muy interesante, si cabe aquí comentarla. Yo estaba recién entrado a la sociedad, allá en Puebla. Juan Viñas ya había llegado, yo no sabía ni siquiera quién era, y me decían que estaba en una población cercana, iba a dar un ciclo de conferencias y que si yo quería conocerlo. Y me trasladé a esa ciudad, se llamaba Orizaba, la ciudad que está cerca de Puebla. Cuando llegué al hotel no había habitación, solamente con él. Había 2 camas. Digo, mira, tenía que conocerlo. Y me quedé con él, ¿no? Él, un hombre ya para esas alturas, yo le calculo, tendría unos 60 años, porque hoy tiene 94, más o menos. Se portó muy bien. Yo en la mañana, cuando nos levantamos, me dice, ¿no quieres meditar? Yo decía, ¿qué es eso? Porque yo no tenía ni idea de nada, ¿no? Acababa de entrar. Tenía más o menos algo, pero no sabía qué iba a hacer él. Me acuerdo que él se sentó sobre su cama, yo me senté, y yo estuve pues esperando que él terminara, porque realmente yo cerré los ojos, porque vi que lo cerró él, y yo estaba ahí. Y de repente me sorprendí, porque de repente yo vi que, no sé, vi o imaginé o visualicé que nos fusionábamos los dos. Yo hasta me abrí los ojos y dije, ¿qué pasa aquí, no? Me quedé un poco impresionado. Cuando él sale de la meditación y nos vamos a ir, se voltea y me dice, ¿qué tal fue la unión? Y yo me quedé impresionado. Él había provocado. Probablemente, porque más o menos, a partir de ahí empezamos un trabajo intenso entre los dos. Viajamos mucho juntos, fuimos a la India, después hicimos un ciclo de visitas por toda Europa, yo lo acompañé a España, vino acá, yo estuve con él, a Puerto Rico, a toda Centroamérica. Entonces, me impulsó, no puedo negarlo, tanto que una de las razones por las que vuelvo en noviembre a Argentina es para despedirme de él, porque ya es muy mayor, tiene 94 años y yo le debo esa. O sea, yo siento que tengo una deuda, digamos, de sí, porque si se va, pues por lo menos despedirme y agradecerle. No puedo negar que Carmen César me apoyó muchísimo, como otro miembro de la sociedad en España, que ya no está entre nosotros, se llamaba Ángel Rubio, que fue uno de los grandes amigos que yo tuve aquí. No puedo negar que él me dio carta abierta. Fundamos entre Juan Viñas, él y yo un instituto, el Instituto Teosófico, el Instituto de Estudios Teosóficos H.P. Blavatsky, que sigue funcionando, prepara a estudiantes, trabajadores teosóficos para ayudar a las ramas y después tener un bagaje para poder seguir este movimiento, porque como tanto lo comentamos, nosotros vamos a pasar. Ahorita tengo 71 años, pero dentro de 10 años, cuando se me acabe la pila, pues no sé si podré andar como he andado hasta ahora, pero la idea es que haya alguien que nos sustituya y no empezar a improvisar y todo lo que se haga se tire a la borda, porque así sucede cuando no se prepara el trabajo. Este instituto trabaja, estamos, gracias al espíritu de Juan y al impulso que Ángel le dio, porque tuvimos que solicitarle a la señora Rada Burnier, que en ese momento era la presidenta internacional, el permiso para fundarlo. Mis experiencias han sido muchas. Bueno, hay cosas que podemos hablar abiertamente, como las que acabo de mencionar, y como todo, hay experiencias personales que todo estudiante, cuando está entrando y lo hace de corazón, pues tiene que tenerlas. Normalmente es inevitable tener en el camino experiencias no solamente psíquicas, sino de diferentes tipos. ¿Por qué? Porque uno está tratando de estar a tono con la vida hasta donde es posible, y esas experiencias resurgen. De ello, pero creo que no es necesario mencionar los detalles, porque eso puede dar testimonio a todo estudiante que se ha comprometido. En el trabajo teosófico, y aunque es uno de los caminos, como dice el título de nuestro congreso, a la conciencia universal,
yo llego a la conclusión que es el camino. Obvio, puede cada uno de nosotros tener su propio camino y puede tener más o menos una serie de variantes, pero la esencia del camino de cada uno es el mismo que la enseñanza teosófica o la tradición oculta nos ha transmitido. Y en ese sentido, creo que todos, en ese deambular y en ese tratar de ir y encontrar la razón de nuestro sentido de vida y ese centro de nuestro ser, pues pasamos por varios procesos. Y eso ha sido parte de esas experiencias propias hasta este momento. Tengo ahora 71 años más o menos y todavía la pila funciona, como dije hace rato, como para seguir. Tenemos en vistas varias otras actividades aquí en España y fuera. Y sobre todo utilizar los medios, sobre todo los medios de comunicación que tenemos a la mano, porque es al que podemos llegar a gran cantidad de gente y podemos dar a conocer un conocimiento que se ha tratado de ocultar. Seamos honestos, y eso es importante que la gente se entere. La enseñanza teosófica, desde que su fundadora la dio a conocer en el siglo XIX, la señora Elena Petrovna Blavatsky y el coronel Olcott como compañero y organizador de esta institución, ha pasado por una serie de avatares inmensos, muy difíciles. ¿Por qué? Porque se ha querido obstaculizar que ese conocimiento llegue a la gran parte de esta humanidad. Porque nos libera de todas esas cadenas a las que hemos estado sometidos durante siglos. Sobre todo, libera la mente para que pueda tomar los cauces que necesita llevar a cabo para su desarrollo. Todos somos hijos de la fuente. Todos tenemos que convertirnos en aquello que el Maestro Jesús decía, ¿no? Ser perfectos como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Vosotros sois dioses y no os dais cuenta. O sea, ese potencial que todos traemos, que todo ser humano trae, debe verterse. Y para ello necesitamos, primero, poner en orden nuestra casa, mantener la armonía y el equilibrio y abrirnos hacia nuestro ser, para que eso se dé. Cada quien tiene su propio proceso, no podemos negarlo. Pero todos coinciden en muchísimo en ese llamado sendero espiritual o sendero teosófico. En España, como he comentado ya de paso, ha habido, y mis antecesores han comentado, la gran influencia que tuvo la sociedad. Ya comentó, creo que Fernando de Torrijos, que la teosofía llegó a México, por ejemplo, pongo el ejemplo, a través de Cuba, como él comentó, ¿no? Aquí se trasladó a Cuba y de Cuba, que era en esa época el centro de los más modernos e importantes en América Latina, de habla hispana sobre todo, influyó mucho en los países latinos. Llega en 1900, no estoy seguro si 4 o 6, y se funda la primera rama. Es interesante hacer notar que a ese grupo que llegó y que se fundó la primera rama, perteneció el que fuera el señor Madero, el que fuera el precursor de la Revolución Mexicana. Y cuando toco este punto sería interesante hacer notar al público que va a escuchar este material que gran parte de los líderes que ayudaron a nuestros países en América Latina a salir de las dictaduras o de las imposiciones de sistemas fueron miembros o estuvieron influidos por los miembros, por la enseñanza teosófica. La enseñanza teosófica tuvo un impacto inmenso en los primeros años de este siglo, del siglo XX, perdón. Y como les digo, ahí estaba a la cabeza Annie Besant, el señor Leadbeater, Hinarajadasa, Rundell, Krishnamurti. Y en esos años, desde 1900 a 1929, donde Krishnamurti sale de la sociedad, el impacto fue inmenso en toda la sociedad, incluso en el mundo podemos hablar. Y no solamente en la sociedad civil, sino en líneas como en el arte, la música, la pintura, el arte en general, específicamente la pintura, la música, la escultura. En todos los órdenes hubo un impacto. A su vez también en escritores, maestros, por ejemplo la señora Gabriela Mistral, la señora Montessori.
Todos ellos fueron miembros, ellos sí fueron miembros de la sociedad en su momento. Se formaron grupos en Guatemala de mujeres teósofas que influyeron mucho en muchísimas líneas del arte y la cultura. ¿Y qué les voy a decir de toda América Latina? Por supuesto, al hablar de América Latina y tocar estos puntos, cada país asimiló esta experiencia y la adaptó a sus necesidades. Y además de aquellos personajes que, como Martí, por ejemplo, en Cuba, que también fue miembro de la sociedad, y otros líderes que también influyeron en Sudamérica en su momento, en el campo de la enseñanza y de la educación fue impactante la enseñanza teosófica. Ahora, ¿por qué no tenemos casi nada de información de eso? Porque se trató de ocultar. Era obvio que no había interés para que la enseñanza teosófica estuviera, por ejemplo, en la influencia que la señora Gabriela Mistral dio en el campo de la educación, o la de la señora Montessori, o de varios científicos que estuvieron ahí partícipes. El mismo señor Tomás Alva Edison, que ahorita venía yo leyendo algo de él con el señor Tesla, él se hizo miembro en 1875, cuando la sociedad se fundó. Él fue parte de los miembros que se hicieron. Y de paso les digo que Tomás Alva Edison no nació en Estados Unidos, nació en México. Pero como en todos los juegos, se quiere hacer nacionalizar a un genio para que, pues obvio, ya sabemos cómo se juega. Él nació en el norte del país, en Sonora. Hay incluso una placa donde él nació, pero su familia se trasladó a Estados Unidos después. Pero bueno, esto es al margen. Quisiera de alguna manera volver al tema de España. Mi participación acá, primero cuando estaba Ángel Rubio como secretario general, después estuvo Carmen César, después estuvo Clarisa Elósegui, fue muy intensa. En estos serían 18 años realmente de trabajo intenso, ¿no? De no tener solamente actividad para las ramas, las visitas y viajes, sobre todo también a América Latina. No podía negar que no descartaba. También empecé con mi socio, el doctor Enrique Rey, que empezamos a trabajar en editar libros. En ese momento nos parecía y nos sigue pareciendo que era la manera de difundir la literatura teosófica. Hemos hecho más o menos unos 6 o 7 obras sobre diferentes temas. Uno de ellas es, por ejemplo, Más allá de la muerte, que era un tema que siempre a mí me ha gustado. Y empezamos a trabajar también. La editorial Teosófica Española nos editó varios. Y lo que nos interesaba era buscar nuevos cauces para que en España, o sea, para facilitar no solo el trabajo de difusión, sino que pudiera llegar a más gente de la que se tenía. Creo que la aportación de estos 3 personajes que acabo de mencionar como secretarios generales ha enriquecido mucho el trabajo aquí. Ahora está Ángel Torrá, que está, vamos a decir, afirmando en varios aspectos parte de este trabajo que se hizo con bastante anticipación. Retomando nuevamente el tema de América Latina y la enseñanza teosófica, mi experiencia después de estar viajando por varios países, en algunos, por ejemplo, Brasil ha sido una de las grandes secciones, y Argentina quizá fue la sección más fuerte en un momento dado en América Latina de habla hispana, ¿no? Yo no le quitaba demasiado la sección brasileña, porque realmente también era grande, pero esa era de habla portuguesa. La influencia de la enseñanza teosófica en toda América es palpable, ¿no? Todos los países tienen o una rama, o son secciones, o son representaciones presidenciales. ¿Eso qué significa? No llegamos a las 7 ramas o las 7 logias, pero hay suficientes miembros para formar una representación presidencial. En algunos, como todo el proceso ha tenido sus vaivenes, ha habido un desarrollo, ha crecido, después ha menguado y ha vuelto a resurgir. Y es lo que ahorita está ocurriendo, por ejemplo, en Argentina, con Esteban, que es el nuevo secretario general. Brasil también está empezando a tomar más fuerza, ahorita parece ser la más fuerte de todas. Pero también les puedo hablar de Uruguay, Paraguay, Chile, Ecuador, Venezuela, que a pesar de tantas cosas que está pasando en Venezuela, el pequeño grupo que hay se sostiene.
Colombia está también bastante activo, y creo que Perú, no se me escapa casi nadie, y después por Centroamérica. El único país que nos ha costado trabajo, y no lo entiendo, se ha intentado es Panamá. Se ha formado un grupo, pero se desbarató. Y eso se debe al trabajo que hizo la Federación Teosófica cuando estaba a cargo Teresinha, una chica brasileña, y su equipo que tenía que ha trabajado mucho en esa zona. Estuvimos viajando mucho, visitando. Yo hice una gira de más de un mes y medio por todos los países de Centroamérica y Sudamérica. Pero uno debe estar constantemente trabajando para que el movimiento se mantenga, por lo menos para hacerlo arrancar. En la zona actual de República Dominicana y Puerto Rico está Magali Polanco, que es una incansable trabajadora. Creo que ella le ha permitido que se mantenga el trabajo ahí a través de su influencia y su ímpetu sobre todo. Costa Rica siempre ha sido un centro de equilibrio y de armonía en la zona. Nicaragua ha pasado por vaivenes. Guatemala ahorita está de capa caída porque, como a veces sucede, ¿no? Si hay una cabeza y la cabeza se muere, pues el grupo se desequilibra bastante. En términos generales, hasta México, que es la América Latina, puedo decirles que el trabajo se mantiene con sus ciclos y vaivenes naturales, y las visitas que les hacemos y la influencia que queremos ejercer para que se mantenga el trabajo, más o menos ha permitido que no mengue la enseñanza teosófica en estas zonas, casi en toda la zona de Latinoamérica. ¿Que le debemos a España muchas cosas? Pues sí, no hay que reconocerlo, porque llegó a través de España el conocimiento a Cuba, y de Cuba pasó a los demás países. Sobre todo la traducción de la literatura. En México se fundó por miembros españoles una editorial, la Editorial Teosófica Mexicana se llamaba. Todavía creo que se edita algunos libros de Krishnamurti y algunos de teosofía. Está muy menguada. Fue por miembros antiguos que trabajaron por los años 30 y 40, probablemente antes de la Guerra Civil, ¿no? En la época de la República era muy activa la participación, y estos miembros creo que emigraron y fundaron allá también. Bueno, a eso se debió la fundación de la editorial en México, que sigue todavía activa, ¿no? Yo he conseguido algunos libros. Puedo decir que en términos generales, mi experiencia sobre la vivencia en América Latina de la enseñanza teosófica la he tratado de resumir en términos muy, muy generales. Yo quisiera volver otra vez al tema de la historia de la sociedad teosófica y la influencia de la que yo insisto se ha tratado de evitar que el público en general lo conozca. Cuando yo he estado trabajando en los archivos de la Sociedad Teosófica hace 2015 y 2016, tuve conocimiento no solamente de lo del señor Tomás Alva Edison, porque yo vi su certificado de inscripción, y además el certificado de que había nacido en México. Que quede puntual. También conocí, por ejemplo, que Mahatma Gandhi, el libertador, o el que promovió finalmente la independencia de la India de los ingleses, se hizo miembro y recién llegó a India, ¿sí? Y fue un gran colaborador, Annie Besant, de él cuando ya estaba en la actividad independiente. Annie Besant fue, se puede decir, y para mí le doy un gran reconocimiento. Yo siempre he dicho que fue una supermujer, no solamente por lo que ya había hecho en Inglaterra cuando ella fue una sufragista, defendió los derechos de la mujer, luchó constantemente, fue gran amiga de varios filósofos, una mujer muy desarrollada. Pero cuando llega a la India, en parte por la invitación que le hace Madame Blavatsky y dos de los fundadores de la sociedad, ella da un impulso muy grande. Al principio, mientras vivía Blavatsky, no era tan notorio. Cuando ella muere y ella es proclamada presidente de la internacional de la sociedad, Olcott todavía vivió hasta el 1900, creo que 2 o 6, no estoy muy seguro.
en esos años empezó ella a propagar lo que es hacer difusión del movimiento teosófico. Tenemos que reconocer que la enseñanza, como fue dada por la señora Blavatsky, y si no se hubiera digerido, vamos a llamarlo así, para que llegara al público, hubiera sido más difícil hablar de la influencia de la sociedad teosófica en este momento. A ella se le debe, y al señor Leadbeater, sobre todo también, a estos dos personajes, el trabajo que se hizo en los primeros 10 o 20 años del siglo XX. No solamente la gran cantidad de literatura que ellos difundieron, que está a la mano ahora todavía porque se edita bastante, sino hay un libro que yo quiero mencionar, es el de las formas de pensamiento, en inglés The Thought Forms. Este librito fue tan impactante en el mundo del arte que movió a los recién pintores abstractos, Kandinsky, Mondrian, hay otros dos que olvido siempre sus nombres, bueno, ya me acordaré. Ellos vieron las pinturas que habían hecho de los pensamientos que por medios psíquicos habían encontrado la señora Besant y el señor Leadbeater. Observando los pensamientos, los colores, hubo un pintor que fue pintando las formas de pensamiento, se llaman formas de pensamiento, y ustedes pueden adquirir el libro si lo buscan en una librería. Y vieron y fueron tan impactados que pasaron de la pintura simbolista de la que venía la corriente del siglo XIX, y ellos empezaron con la pintura abstracta. Si ustedes pueden entrar a informarse en Google, que es ahora el archivo parece de todos, podrán ver que tanto Mondrian se hizo miembro de la sociedad. Kandinsky estuvo en contacto, participó en la sociedad, aunque no hay pruebas de que ella sí se haya hecho miembro. Y los otros dos, porque fue un cuarteto, no recuerdo sus nombres ahorita, también fueron miembros y fueron muy influidos, y por supuesto ahí se abrió el abanico, ¿no? El abanico del poder que tenía el conocimiento oculto, la enseñanza teosófica en el campo del arte, ¿no? Sibelius, por ejemplo, sí, creo que sí. Sibelius fue influido, se hizo miembro y escribió varias obras en el campo de la música influidas por la enseñanza teosófica. Pintores, podemos mencionar a Picasso, de paso para que el público español se dé cuenta el poder que tuvo la enseñanza teosófica, aunque en algunos casos trataban de evitar que se mencionara eso. En el caso de los pintores abstractos nunca lo negaron, ¿no? Era reconocido. Ahora, los que han hecho críticas y han hablado de sus pinturas, lo han tratado de evitar. Eso ha sido una de las cosas porque yo he estado en contacto con esta información debido a la investigación que hice, y varios críticos hablan de que se ocultó deliberadamente la influencia de la sociedad teosófica y de que algunos de ellos eran miembros de la sociedad. Por supuesto, ¿por qué? Pregúntense ustedes cuando se cuestiona uno el tema de la enseñanza teosófica. ¿Qué te dice la enseñanza? Que tú eres un ser espiritual aprisionado en una cárcel de carne. No eres al revés. Eres un ser espiritual en un traje de carne y estás aquí para aprender y experimentar, para crecer, para desarrollarte y recuperar tu verdadero potencial espiritual. Es obvio que veníamos desde el siglo XIX por una corriente materialista muy dura y una visión religiosa muy, muy controladora, vamos a decirlo así. Aunque todos los filósofos que cuestionaron las tradiciones religiosas y aparentemente se liberaba el mundo, el poder de esos personajes nunca menguó y siguieron influyendo para evitar que la sociedad teosófica buscaron atacar a la señora Blavatsky, al movimiento, para tratar que desapareciera. No lo lograron, pero sí afectaron en muchos sentidos a la fundadora, por ejemplo. ¿Esto qué significa? Que no podemos evitar reconocer que hay enseñanzas que te liberan, ¿no? Que te pueden llevar a no necesitar de nadie para ser un verdadero ser humano. No necesitas vamos a decir, el concurso de una tercera persona para que esa persona te libere.
Tú lo puedes hacer porque tu ser espiritual, lo que eres tú verdaderamente, está contigo. Y el viaje es hacia adentro. Ese mensaje de liberación, de no necesitar a nadie, de que no es necesario tener que someterte a ningún dogma, ni a ningún fanatismo. Los nacionalismos, por supuesto, aquí ni se tocan, porque no podemos dividirnos en la unidad de vida. Todos somos una gran familia, formando parte de una unidad de vida. Todo ello era algo que rompía con los cánones en ese momento, y sigue siéndolo aún ahora, porque toda oportunidad que hay para disminuir la influencia de esta enseñanza siempre se está notando en las críticas que vemos en periódicos, incluso en internet, como ahora se encuentra de repente, ¿no? Un gran aliado que tenemos, que tiene la enseñanza teosófica ahora, es la ciencia. No podemos negarla. La ciencia se está acercando a las enseñanzas que se dijeron hace varios miles de años, porque la enseñanza teosófica es la heredera, vamos a decir, de ese conglomerado de enseñanzas de diferentes corrientes, de diferentes escuelas, que hablaban, por ejemplo, de la unidad de vida, que hablaban de que lo que dice ahora la famosa física cuántica, que parece que descubrió el hilo negro, cuando mucho de lo que dice ya se mencionaba en la antigua enseñanza teosófica. Por ejemplo, hablando de los pensamientos, ¿no? De las energías mentales, y que todos somos una vibración de energía. Eso estaba ya constantemente tocado a través de las tradiciones, no solamente de la Advaita Vedanta y tradiciones tibetanas. Lo de la famosa mindfulness, que es una meditación que se hablaba en el siglo VIII por Santideva en su obra El Camino del Bodhisattva. O sea, nos traen cosas que aparentemente han sido descubiertas por alguien, pero la realidad es que ya se enseñaba. El mismo Dr. Jung, el tema de la sombra, que tanto se comenta, y que parece ser un elemento muy interesante y nadie lo niega, está constante. Ya lo mencionó la señora Blavatsky en La Voz del Silencio. Viene ahí comentado. Por supuesto, era antes que Jung viviera. El libro lo escribió antes de morir la señora Blavatsky. Y viene comentado en otro libro, en el libro El Papiro de Ani, el papiro egipcio del Libro de los Muertos, y ahí aparece el tema de la sombra y del individuo cuando muere, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la enseñanza que tenemos ahora, aparentemente novedosa, simplemente en muchos de los casos ha sido como, vamos a decir, le han lavado la cara para que parezca nueva, pero ha sido enseñada desde la antigüedad. No es patrimonio de nadie, es de todo ese bagaje que viene del pasado y que fue parte de ese conocimiento que le fue dado a la humanidad en su origen, por los grandes instructores. Tenemos que reconocerlo. Somos parte de todo un proceso de desarrollo, una evolución de nuestro espíritu, de lo que somos verdaderamente, para alcanzar el nivel de liberación. Y cuando uno tiene ciertas características que pueden colaborar con ello, uno debe compartir con todos los demás, que ese es el fin de la enseñanza, ¿no? Si vamos en nuestro desarrollo, tenemos que ir tomando a alguien de la mano para que vaya con nosotros, porque a nosotros nos lleva otro arriba. En una de las ocasiones de las convenciones que se han hecho, yo creo que fue en los 90, sí, que yo asistía cada año, se llevan a cabo en la Sociedad Teosófica en Adyar, Chennai, India, hasta la sede internacional, desde 1880, por ahí, más o menos, cuando se trasladaron al coronel Olcott y la señora Blavatsky a vivir a la India, primero en Bombay, después en Adyar, Chennai. Se celebra una convención anual, ¿no? Más o menos por el mes de diciembre, enero, ¿no? Y acuden entre 1.000, 1.200, 1.300 personas, no solamente hindúes, sino de personas de diferentes, miembros de todas partes del mundo. En una de esas ocasiones yo estaba presente y fue invitado, bueno, estuvo el Dalai Lama. Dalai Lama tiene una relación muy poderosa con la Sociedad Teosófica. Por cierto, que él se ha hecho miembro de la sociedad. Le pidió a Tim Boyd hacerse miembro en una de las reuniones que apenas recientemente ocurrieron, bueno, apenas el año pasado, en Chicago. Él estuvo ahí y comentando el Dalai Lama en una de sus intervenciones, él menciona que le debían a la Sociedad Teosófica mucho,
porque cuando él sale del Tíbet huyendo con todos los libros y cosas que sacaron de la India, lo guardaron en los archivos de la sociedad que tienen especiales con aire acondicionado para proteger el manuscritos. La Sociedad Teosófica tiene una biblioteca, una de las más grandes de la India, en manuscritos de palma, ¿sí? Probablemente sea la primera o la segunda más grande de la India. Entonces el Dalai Lama guardó todos sus libros incunables, digámoslo así, sus libros secretos, y estuvo ahí un muy buen rato hasta que el gobierno hindú les dio una zona, Dharamsala, donde ahora se ubican. Entonces ya se trasladaron los libros allá. Y eso hizo abiertamente un reconocimiento. Creo que estas partes de la enseñanza que a veces se comentan, siempre cuando llegan a Occidente se diluyen, ¿no? Para evitar que el contacto pueda tener influencia en que la gente conozca un poco más de este movimiento. También de paso quisiera mencionar al señor Krishnamurti, ¿no? Que en sus últimos años tuvo un contacto. Yo, gracias a que él estaba en la sociedad, yo pude conocerlo. Radha Burnier nos lo presentó. Y era muy frecuente sus visitas a la sede internacional. Tanto que se sabe ahora que él le pidió a la señora Burnier que fuera la presidenta internacional cuando ella era candidata. Lo que queremos decir finalmente, y hacerle llegar al público que nos está viendo y escuchando, es que este movimiento, esta enseñanza, por no decir movimiento, esta enseñanza realmente es una de las pocas serias enseñanzas que hay en este mundo y que no ha sido contaminada ni reprimida al grado que ustedes no puedan encontrar algún grupo o algún libro que les inspire y les guíe en su desarrollo interior. Es la gran oportunidad que tenemos. Dejarla porque, por supuesto, quiere poner en orden primero la personalidad y disciplinarle. La mayoría pues no quiere salir de su espacio de confort. Todos queremos seguir viviendo pues haciendo de las nuestras, pero con mucha espiritualidad. Eso no funciona. O somos de un lado o somos del otro. Hay un ejemplo que dice, lo dijo Juan Miña, dice, es como poner un pie en una barca y el otro en la otra. Y algún día va a fallar el equilibrio y nos vamos a caer. Entonces, si ustedes se cuestionan, Leadbeater dijo algo al final de su vida. Dice, lo único que ha valido la pena en mi vida es haber trabajado para esta enseñanza. Cuestiónense todos los que nos escuchan. ¿Qué vale en la vida para ustedes? El poder, la posición y el dinero, que se van a ir como los oropeles, ¿sí? Se van a secar y van a pasar. No nos llevamos nada al otro lado, solamente experiencias. ¿Qué tipo de experiencias? ¿Cuál es el sentido de nuestras vidas? ¿Para qué vivimos? ¿Qué objeto tiene haber venido a este plano? Si ustedes tienen esas preguntas, busquen a través de la enseñanza teosófica. Las respuestas están claras y directas. Pero eso sí, los va a hacer trabajar mucho. Y es ahí donde la mayoría, como decimos en México, ahí es donde la puerca tuerce la cola. No le queremos entrar porque pues es abandonar muchas cosas. Está bien. Si la madurez ya llegó y ustedes están en posición de dar ese paso, ustedes lo van a dar. Yo los digo por experiencia. Yo lo viví, ¿no? A mí me llegó y era el momento. Mientras no va a pasar nada. Pueden pasar por alguna escuela, algún grupo de la sociedad teosófica y ni lo van a ver porque no es el momento. El alma es la que decide. Entonces los invito a que reflexionen en estas entrevistas que se han hecho gracias a Emilio y a Lola y al grupo que los acompaña. No conozco los nombres, no me acuerdo. Pero la idea es esa. La intención es motivarlos, inspirarlos para que no abandonen tan fácilmente este camino, el camino de búsqueda interior, porque ahora el viaje no es hacia afuera, sino es hacia adentro, el nibriti marga, como dicen los hindúes. Empeñense, porque quizás sea lo único que nos llevemos en las manos, ¿no? La experiencia de ser un verdadero ser humano y no un proyecto inacabado. Muchas gracias.